¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro video número 41 de esta serie de videos de Java desde cero. En este video vamos a platicar acerca del método lastIndexOf. Pero antes de empezar a ver este método, vamos a explicar brevemente lo que vimos en el video número 40. En el video número 40 creamos un proyecto que le pusimos el nombre de videotutorial número 40 y vimos el método length. El método length es un método que en la invocación no lleva ningún valor o argumento y retorna un tipo de dato entero. El método length nos sirve para calcular el tamaño de una cadena, es decir, los caracteres que ésta contiene. Posteriormente, después de la invocación, guardábamos el resultado en una variable de tipo int, a la cual llamamos longitud y es el valor que regresábamos. Después, en la invocación del método 2, que es en donde se realizó este proceso, calcular el tamaño de la cadena, se invocó en el método main, el resultado lo guardamos en una variable de tipo entera que le pusimos el nombre de long y posteriormente lo mandamos a imprimir. Platicamos que este método es importante ya que normalmente vamos a hacer diferentes procesos con las cadenas de texto, entonces, o con los objetos de tipo string. Entonces es necesario conocer el tamaño de estas para poder utilizar los métodos que incluso hemos visto hasta el momento. Poco a poco los vamos a ir integrando para que ustedes vean cómo funciona y cuáles son los procesos que podemos hacer. Después platicamos del método trim. Mencionamos que este método nos va a permitir remover espacios al inicio y al final de una cadena. Esto es muy importante cuando nosotros ya tenemos una conexión a una base de datos, o puede ser un archivo de texto, puede ser un PDF, etcétera. Entonces, para mostrar la información en un formato adecuado, ya habíamos comentado que es necesario cuando nosotros recuperamos información de una base de datos y la mostramos al usuario, es necesario que tenga un formato adecuado. Para ello tenemos que recurrir al método trim para eliminar los espacios que están antes y después, al inicio y al final de la cadena de texto. Este método nos va a retornar un objeto de tipo string, pero ya sin los espacios. Así como lo hicimos en la declaración del método 3, después de la invocación guardábamos el resultado en una variable de tipo string con el nombre de cadena final y esa era la variable que regresamos. En nuestro método main procedimos a la invocación de este método, le pasamos en la invocación un argumento que se llama cadena principal y así es como nombramos a nuestro objeto. El resultado que nos arrojaba el método 3 después de la invocación lo guardamos en una variable de tipo string con el nombre de cf y esa es la que utilizábamos para imprimir el resultado en pantalla. Finalmente, realizamos otro systemout.println para que ustedes vieran la impresión en pantalla, pero sin la invocación al método trim. Bueno, vamos ahora a platicar acerca del método lastIndexOf, pero antes vamos a crear otro proyecto nuevo. Yo le voy a poner videotutorial número 41. Entonces nos vamos a nuevo. Vamos a dar clic en Next y aquí le voy a poner video tutorial número 41.
Entonces presionamos el botón de Finish. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a expandir el folder Source Package. Nos encontramos con un paquete vacío y aquí es a donde vamos a crear nuestra Java Main Class. A esta Java Main Class yo le voy a poner igual clase string. Le vamos a poner last index of. Entonces presionamos el botón de Finish. Vamos a esperar unos instantes a que se cree nuestra clase. Ya tenemos ahora nuestra clase creada. Entonces, como mencionamos en videos anteriores, el método lastIndexOf es algo similar al método indexOf. Lo vamos a encontrar en la clase string 4 veces este método. Únicamente vamos a invocar a los dos primeros métodos lastIndexOf. Vamos a invocar al método lastIndexOf, al cual le vamos a pasar un char como argumento, y al método lastIndexOf, pero el que lleva un string como argumento. Vamos a hacer los dos para que ustedes vean el resultado. El nombre lo vamos a poner entre comentarios, lastIndexOf vendría siendo este. Vamos a crear un método public, Ahora que no vamos a regresar nada, vamos a trabajar con un método void. Y este se va a llamar método 2. Entonces vamos a abrir y cerrar llaves. No va a llevar ningún parámetro. Y aquí vamos a crear nuestro objeto string, cadena principal. Entonces voy a crear mi objeto de tipo string. Aquí le voy a decir que, voy a poner este mensaje, ¿qué tal? Buen día. Entonces, voy a requerir, este método nos va a regresar igual la posición en la que se encuentra el último carácter que nosotros estamos buscando. Entonces, nos va a regresar un entero. Va a llevar en la invocación un argumento de tipo char. Vamos con el argumento primero. Entonces, recuerden que en los videos anteriores mencionamos que en un tipo de dato entero también podemos guardar un char. Voy a poner letra a buscar. Entonces voy a abrir comillas simples y le voy a poner que, por ejemplo, la letra E, que me busque la letra E. Y ahora voy a crear una variable entera para que me guarde la posición. Entonces se va a llamar posición. Va a ser igual a cadena principal. Cadena principal. Punto last index of. Entonces es lo que les comentaba hace unos instantes. Si ustedes ven aquí en el panel tenemos 4 métodos con el mismo nombre, last index of. Estos métodos se conocen como métodos sobrecargados. ¿Por qué son sobrecargados? Porque el número de parámetros es diferente. Entonces, tenemos uno que nos acepta un parámetro de tipo string, otro con un parámetro de tipo int, otro más con 2 parámetros, uno de tipo string, el otro de tipo int, y uno más con 2 parámetros, ambos de tipo int. Entonces, así es como se le conocen los métodos sobrecargados, pero más adelante en otro video vamos a hablar acerca de estos. Pero lo que no podemos hacer es tener, por ejemplo, el mismo método lastIndexOf con la misma cantidad de parámetros, porque entonces sí nos va a arrojar un error de compilación. Bueno, vamos a invocar a lo que no podemos hacer es tener, por ejemplo, el mismo método lastIndexOf con la misma cantidad de parámetros, porque entonces sí nos va a arrojar un error de compilación. Bueno, vamos a invocar a este método, al cual solo únicamente le vamos a pasar un argumento, letra buscar, creo que ya lo tenemos, y lo único que vamos a hacer es un systemout.println para ver si se nos imprime en pantalla el resultado esperado. Resultado, voy a concatenar la variable
posición. Ya lo tengo. Entonces, lo que va a hacer el método lastIndexOf es, si yo, por ejemplo, estoy buscando la letra E en mi cadena principal que tiene el texto ¿qué tal buen día? Aquí le vamos a poner una coma. El método lastIndexOf, a diferencia de indexOf, me va a buscar, pero la última letra E. Y en el método indexOf me busca la primera. Entonces, con el método indexOf, la posición que me debería de regresar es 0, 1 y 2. Pero convocando al método lastIndexOf, la posición que me arrojaría sería 3, sería 0, 1, 2, 3, 4. Sería la posición 11. Vamos a ver si esto se cumple. Vamos a correr nuestro programa. A ver qué resultado nos arroja. Se nos ha olvidado hacer la invocación del método 2, entonces como el método 2 es el que contiene el proceso, no nos imprimió nada en consola, lo único que tengo que hacer es invocar al método 2, ahora lo vamos a hacer de esta manera, clase string. Método 2. Listo, ya tenemos ahora sí la invocación. Nuevamente corremos. Ya tenemos el resultado en pantalla y nos devuelve la posición 11. Dice que la letra E se encuentra en la cadena en la posición 11. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a contar. Recuerden que empezamos desde 0. La letra Q se estaría guardando en la posición 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Efectivamente, la última letra E se encuentra en la posición 11. Si ahora yo voy a cambiar, por ejemplo, vamos a poner que en lugar de A, le voy a poner E, a ver qué posición me va a dar ahora. Me debería dar una posición totalmente diferente. Vamos a nuevamente correr para que ustedes vean el resultado. Efectivamente nos imprime una posición de 16, como ustedes la pueden observar aquí en consola. Y vendría siendo esta posición. Entonces, esta letra E es la que tiene la posición 16. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede invocando el método lastIndexOf, pero ahora ya no le vamos a pasar un char o un entero, sino le vamos a pasar un string. Entonces, un string vendría siendo 2 o más letras. Prácticamente nos va a devolver la posición final donde inicia la cadena. Vamos a ver si esto se cumple. Vamos para ello a crear otro método más. Aquí abajo vamos a decir public void método 3. Entonces, aquí vamos a crear, vamos a copiar el mismo string. Aquí en lugar de buen le vamos a poner día. Vamos a repetir nuevamente la misma palabra para que ustedes vean el resultado. Día, día. Ahora voy a crear un objeto más de tipo string que se llame cadena a buscar. Va a ser igual a new string. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis le voy a poner día. Ya tengo mis dos objetos. Entonces, recuerden que el método lastIndexOf nos va a regresar la posición donde empieza en este caso la cadena que nosotros estamos buscando. Para ello lo vamos a guardar en una variable de tipo int que se va a llamar post y le vamos a decir que cadena principal
Recuerden que yo usando el nombre de mi objeto puedo invocar al método que tiene la clase string, que sería last index of, va a ser este. Entonces cadena buscar, ya tenemos todo completo. Aquí vamos a hacerle un systemout.println. Voy a poner pos ahora para que no se confunda con el método 2. Entonces voy a concatenarle aquí la variable pos. Ya tengo todo excepto que me hace falta la invocación del método 3 dentro del método main. Ahora sí, ya está todo listo. Antes de correr, recuerden que el texto o la cadena que nosotros aquí especificamos es lo que vamos a obtener ya sea de una base de datos, no la va a proporcionar un usuario. Ahí a lo mejor yo puse ese texto como para ejemplificar, pero bien puede ser el nombre de un usuario, los apellidos de un usuario o datos que nosotros vamos a recabar y realizamos hacer un tratamiento de esos datos que vamos a recuperar o que nuestro sistema va a recuperar. Ahorita estamos haciendo una especie de hardcodeo donde nosotros forzamos el sistema pensando o asumiendo que el usuario va a ingresar esa cadena. Porque no hemos visto nada de archivos, bases de datos, lectura de archivos Excel, etc. Entonces, todo eso ahorita por el momento no lo hemos visto. Ahora sí vamos a correr para ver el resultado. Ya tenemos el resultado en consola, nos da -1, dice que la palabra día no se encontró. Que esta palabra no se encontró en esta cadena. Y no se encontró porque, si ustedes observan, en mi objeto que se llama, debe ser cadena, pero me equivoqué al escribir y le puse cadeva a buscar. Yo puse día con acento en la I. Y en mi cadena yo tengo día, pero sin acento. Entonces, por eso no me... Ahora sí ya nos arrojó un resultado diferente. Nos dice que la palabra día empieza en la posición 13. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a empezar nuestro conteo. Vamos a decir que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Efectivamente, aquí es a donde inicia nuestra palabra día y es lo que nos va a regresar. Recuerden que este método es sensitivo. Si yo le pongo acentos, si yo le pongo mayúsculas, minúsculas, y no coincide con mi cadena principal, me va a arrojar un -1. Si coincide, me va a arrojar la posición en la que se encuentra. Este método, al igual que IndexOf, tienen bastante alcance y pues todos los métodos de la clase string. Sin embargo, nosotros los podemos programar de manera manual, pero si ya Java no los ofrece, pues ya lo único que tenemos que hacer es invocarlos. Pero igual, si alguno de ustedes desea crearlos, lo puede hacer. Pueden ser métodos de ustedes, lo declaran y pueden realizar ese mismo proceso. Pero poco a poco vamos a ir viendo cómo, porque se van a necesitar más cosas como ciclos, condiciones, etc. Entonces no hemos visto todavía nada de eso, pero también es posible que nosotros podamos crear estos métodos. En este caso, la clase string ya los proporciona. Lo único que tenemos que hacer es invocarlos. Esto nos ahorraría pues bastante tiempo. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.